El asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón ha puesto de nuevo de manifiesto el riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos y las mujeres que pues ponen el acento en la violencia de género que está viviendo nuestro país. Y vamos a hablar al respecto con Marta Tagle, quien es consultora en materia de género y derechos humanos. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto tenerte en el programa. Al contrario, Pascal, muy buenos días, con gusto saludarte. Pues qué preocupante, ¿no? Qué preocupantes las cosas que pasan, qué condenable lo que sucede todos los días y qué terribles las circunstancias en las que mataron a Cecilia Monzón. Sí, muy terrible. Desafortunadamente en este país pues tenemos una cifra de 11 asesinatos diarios de mujeres por situaciones violentas y uno nunca espera formar parte de esas estadísticas cuando te dedicas al activismo, a la defensa de los derechos de las mujeres. Y es por eso que cuando sucede, como en el caso de Cecilia, nos duele tanto porque era una mujer que se dedicaba a la defensa de los derechos de esas mujeres, y cuando hablo de eso me refiero a que tal cual era una abogada defensora que muchas veces acudió a las fiscalías, a los tribunales en defensa de las mujeres, y de verdad pues nunca esperábamos tenerla del lado de esas cifras negras de asesinatos, y nos duele mucho. La manera en la que la asesinaron, un ataque directo, la interceptaron en una calle muy transitada de Puebla, a plena luz del día, pues obviamente pues con el objetivo de acabar con su vida de manera directa e inmediata. Ahora, pues aquí tenemos que esperar que no ocurra lo que sucede con frecuencia, que es la impunidad, ¿no? Y que es pues el combustible de la violencia que vivimos, porque cuando no hay ninguna consecuencia de matar a alguien, incluso una persona relevante como ella, conocida, pues eso pues simplemente anticipa que vamos a seguir viviendo estas cosas. ¿Qué hacer, digamos, de qué manera coadyuvar con la autoridad y presionarla para que haga su trabajo y pues que se pueda llevar a la justicia a quienes cometieron este crimen? Sí, desafortunadamente los dichos del gobernador y del propio presidente con respecto al caso de Cecilia, de que no habrá impunidad, de que ya se está investigando, pues ya no lo creemos, porque como tú bien dices, es lo que siempre sucede, ¿no? Es un tema que nos duele, nos indigna, y luego viene otro caso y nos indignamos por ese, y así estamos uno tras otro, y la impunidad es lo que sigue permitiendo que continúe este tipo de violencia contra las mujeres. Y además déjame decirte que en el caso de Cecilia hay una clara responsabilidad por parte de las autoridades, y por eso además se califica como feminicidio. Cuando hay una responsabilidad de las autoridades que no previeron que se evitara esta muerte, hay un feminicidio. Y en el caso de Cecilia había acudido a pedir medidas de protección, medidas cautelares con anticipación, porque ya había sido amenazada, y después de un mes simple y sencillamente no había ninguna carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado que avanzara. Entonces es cuando decimos, a ver, una mujer como ella, que conocía de derecho, que conocía sus derechos, que los hacía valer ante los tribunales, no fueron capaces de brindarle protección, pues ¿qué espera cualquier otra mujer? Entonces creo que también la exigencia tiene que ser, sí, porque se resuelva el caso de Cecilia, que demos con los responsables, que se acabe con la impunidad, que claramente no quede lugar a dudas de quiénes son las personas responsables de este asesinato, pero que además se tomen medidas de no repetición. Es decir, no puede quedar el asunto de Cecilia ahí, sino qué está haciendo la autoridad pues para evitar que sigan matando a mujeres por la falta de protección que el Estado no les brindó. Sí, tienes toda la razón, porque ahora mismo estoy seguro que hay decenas de casos de activistas de derechos humanos, de mujeres activistas, de periodistas que están amenazados y que a pesar de la existencia de ciertos mecanismos, en el fondo están pues a su suerte, Marta. Así es, y desafortunadamente las autoridades son diligentes, no son diligentes, dejan pasar el tiempo, no les hacen caso, incluso en algunos momentos casi las tiran a locas, ¿no? Porque en el caso de Cecilia pues decían que era un tema de violencia política, que eso no meritaba una medida cautelar, ¿no? Y ella misma incluso pues había gestionado varias medidas cautelares contra otras mujeres, incluso en sus redes comentaba que en marzo había buscado las medidas cautelares para otra mujer que sufría violencia familiar,
y hasta 3 meses después la obtuvo. Es decir, en muchos casos, no solamente en el tema de las activistas defensoras, sino también de mujeres que sufren violencia y que están buscando el amparo de la justicia y no lo encuentran. Entonces, necesitamos que las autoridades tomen esto en serio. O sea, si cuando una mujer acude a levantar una denuncia y no se hace nada, pues lo que tenemos en consecuencia es que esta mujer la vamos a encontrar después asesinada de una u otra. Oye, Marta, en relación con otro tema, pero que finalmente pues es parte de lo mismo, la violencia contra los periodistas, la CNDH pues dice que está muy bien el mecanismo de protección, que el problema es que las autoridades locales no hacen su trabajo. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto en relación también, por supuesto, con el peligro que corren las mujeres en general y las activistas en particular? Pues mira, la mejor manera de evaluar una política pública si funciona o no es con base a los resultados. Y los resultados del mecanismo de defensa están a la luz de todos, es decir, no han podido salvar a estos periodistas. En el caso de México, 11 llevan este año y van más de 30 en la de estas. Entonces, sí, sencillamente no está dando resultados. Y en el tema de violencia contra las mujeres, la cifra de feminicidios en el país no disminuye. Ha aumentado el tema de otras violencias como el abuso sexual y la desaparición de mujeres, y entonces los resultados están ahí a la vista. Y eso significa que aunque estén haciendo cosas, no están funcionando y necesitamos que funcionen. Y para ello, para que una política pública funcione, pues de entrada tiene que haber recursos. Déjame decirte que es la hora en que los refugios para mujeres víctimas de violencia, estamos ya terminando mayo, no han recibido los recursos para operar, ¿no? O sea, casi medio año del año fiscal y no han recibido los recursos para operar. Y entonces no hay política pública que funcione de promesas, de buenas intenciones. Necesitamos además que haya recursos públicos, que haya voluntad para que esta política pública que se ha venido diseñando por tantos años funcione y dé resultados. Lo mismo pasa con el mecanismo de protección a periodistas. Hace más de 2 años dejamos una reforma que después fue descafeinada, porque al final de cuentas lo que buscan es que no haya recursos para que opere este mecanismo, y lo que estamos teniendo pues son estos resultados desastrosos en violación de derechos humanos, en que a los activistas les ataquen, les asesinen sin que suceda nada, y entonces también se manda el mensaje de que ante la impunidad pues cualquiera puede acabar con la vida de un activista sin que pase nada. Pues Marta, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, muy buenos días. Con Gracias. gusto saludarles. Hasta luego. Igualmente, gracias Marta Tagli.